El proyecto 12 meses, 12 colores, que lleva a cabo la Asociación Alaurina Un Sí por la Vida con la colaboración de la Diputación de Málaga, otorga a cada mes del año un color distinto con el objetivo de dar visibilidad a diferentes tipos de cáncer. En septiembre es el color naranja el que tiñe el calendario, en conmemoración a la leucemia y los tumores hematológicos. Y este mes, además, se celebra el Día del Donante de Médula Ósea. Es por todo ello que hoy, en colaboración con Un Sí por la Vida, el Centro de Salud de Alaurín y el Centro de Transfusión y el Hospital Regional de Málaga, ofrecemos un reportaje en el que podrán conocer todos los detalles de este tipo de donación. Todo inicia con el diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo llega a una enfermedad de un tipo de leucemia? Pues se llega a través de que un paciente te consulta porque tiene cansancio, pérdida de peso. Generalmente es una analítica de sangre y a través de la analítica de sangre los laboratorios, ¿verdad?, que cuando ven una alteración en el mismo día nos están llamando para que localicemos al paciente y lo derivemos directamente a la urgencia, y es un proceso muy rápido. Cuando detectan algo raro es que hay una anomalía en la analítica que no debería ser normal. Generalmente el proceso va muy rápido, no es como la gente dice ahora me tiro 2 meses en lista de espera esperando el tratamiento, no. Generalmente los especialistas lo ven muy pronto, se deriva a la urgencia habitualmente para ver, primero verificamos que esa analítica está bien, porque a veces es un error de la analítica, del laboratorio, de la muestra que ha llegado en mal estado, entonces primero es verificar que esa analítica tiene un problema y a partir de ahí pues ya vamos derivando a los especialistas. Una vez diagnosticado el paciente que tiene una patología tipo leucemia, se abre un abanico de posibilidades al paciente que va todo englobado, donde se le explica cada paso que tiene que hacer, los abanicos que tiene, las asociaciones, los recursos que dispone desde el centro de salud, desde el hospital. Nosotros a través de la trabajadora social, a través del médico, el enfermero, los vamos encabezando, qué pruebas le van a hacer, se le puede explicar, porque a veces nos crea ansiedad el decir me van a hacer una prueba, no sé lo que es, cómo tengo que ir a esta prueba y cómo tengo que ir. Un poco es a quitarnos el miedo que tenemos a lo desconocido, ahora qué me van a hacer. En el caso de que la enfermedad diagnosticada requiera de la donación de médula ósea, inicia el proceso. A nosotros, al hospital, el proceso sería la derivación de ese paciente con esa indicación sentada por parte de su médico, normalmente un hematólogo que esté bien en otro hospital o en un centro comarcal, y que lo envía con una solicitud por medio de una petición de cita. Nosotros atendemos el caso, valoramos al paciente, realizamos una serie de pruebas complementarias donde chequeamos los órganos desde la cabeza hasta los pies. Entonces van los pulmones, el hígado, el riñón, los riñones, el corazón, todo debe de tener una medida. Y no quiere decir que no se puedan trasplantar las personas que tengan algún problema, por ejemplo, pulmonar. Sí que se pueden trasplantar hasta un cierto punto determinado. Nosotros hacemos un chequeo de las comorbilidades, que se llama eso, un chequeo de las patologías que tiene el paciente, y si la necesidad o la indicación del trasplante es máxima, es decir, que sin eso la persona no puede seguir adelante con su vida, valoramos mucho el balance riesgo-beneficio en los casos difíciles en los que las personas, que por su edad o por enfermedades, pues no está tan claro. Para salvar la vida de estas personas es necesario encontrar un donante. Para ello se recurre a la base de datos en la que se encuentran todas las personas que en algún momento se han inscrito y que cumplen los requisitos. Los requisitos son muy fáciles, de 18, la edad 18 a 40 años, en teoría pesar más de 50 kilos, pero yo ese requisito lo tengo un poquito entre encomillados, porque tú te puedes hacer posible donante de médula ósea con 20 años o con 18, y hoy en día la juventud pues pesen 48 kilos, pero a lo mejor lo llaman cuando tiene 50 años, con lo cual ya el requisito del peso a los 50 años generalmente pesará ya posiblemente más de 50 kilos, es decir, que por ley pone 50 kilos, pero que el requisito ese, entre paréntesis, hay que tenerlo. Después no tener ninguna enfermedad importante de tipo tumoral
o de tipo que afecta a algún tipo de órgano específico, corazón, pulmón, páncreas, hígado, enfermedades crónicas, no tener enfermedades infectocontagiosas tipo hepatitis, sida, que puedan transmitirse a través de la donación al paciente que está muy malito, y prácticamente tener una vida sana. Otra de las cosas que me gusta remarcar es que el proceso es voluntario, no está remunerado, incluso aunque te hagas donante de médula a los 18, a los 20, a los 25, estar en la base de datos hasta los 60 no impide que te puedas salir del programa a lo largo de tu vida. Lo que es importante es la ilusión de colaborar y someterse a un proceso el cual tarda 5 minutos de entrada y se salvan muchas vidas en todo lo que es la donación de células madres, que es lo que estamos hablando hoy para la cuestión de la donación de médula ósea, ¿no? El proceso de la donación o del registro de la donación es muy fácil. Los requisitos que he dicho anteriormente, el día que quiera, o bien en el centro de transfusiones o cuando nos desplacemos a la provincia, en los pueblos, en las donaciones que organizamos también como donante de sangre, allí va a haber siempre un médico y un equipo de enfermería que le va a explicar el proceso, rellenar la solicitud de inscripción al proceso de hacerse donante de médula ósea, y una vez que firma el consentimiento informado y que pues se lee todas las enfermedades que contraindican el de hacerse donante y firma el consentimiento, lo que se le hace es una extracción de un tubito, como si fuera una analítica normal, de 6 mililitros de sangre. De esta manera se analizan los antígenos HLA de la sangre y según los resultados se registra en la base de datos de donantes de médula ósea. Lo que sí hay que explicarle a la gente que una vez que se hace la afiliación, porque nosotros como Centro de Transfusiones de Tejido y Células de la Red Andaluza, en este caso de Málaga, lo que nosotros hacemos es la captación del donante y después esos datos se meten en la asociación, en la fundación de José Herrera y en la fundación RESMO, que es la que está unificada a nivel nacional y mundial. Es decir, eso es una base de datos donde el donante que se hace está en la donación, que se puede hacer hasta los 40 años, en la base de datos va a estar hasta los 60 años y estamos conectados a nivel mundial, es decir, que un paciente, tanto español o de Estados Unidos, canadiense o francés, en la compatibilidad se hace la extracción y lo que viaja es la médula ósea, las células madre. La principal complicación de la donación de médula ósea es la compatibilidad entre donante y paciente. El problema está en la compatibilidad, es decir, el problema está en que hoy en día estamos en 1 cada 4.000 personas en ser compatibles, por lo que he dicho antes, del antígeno HLA, y contra más gente tengamos en la base de datos, pues las probabilidades pues irán aumentando en tener una persona que sea compatible con esta lacra que tenemos ahora mismo, que cada vez vamos avanzando más en la medicina y se van salvando vidas gracias a la forma altruista de estas personas que quieren colaborar. Las probabilidades en sí están incluso a nivel familiar, en hermanos gemelos unimitilinos, es decir, que están los dos en el mismo óvulo, están en el 25% de compatibilidad, y después el siguiente paso es los familiares directos, otros hermanos o padres, y estamos en un 5% de probabilidad que un enfermo con una leucemia, pues que dentro de su familia que tenga un posible donante de esas células, por lo cual se amplía
el abanico en tener la mayor base de datos de donantes registrados. Si hubiera la suerte de que pudiera hacer la donación porque hubiera algún enfermo que tuviera la compatibilidad con lo difícil que es, pues entonces volveríamos a llamar a la persona para volverle a hacer una analítica en nuestro centro para hacer las pruebas de compatibilidad, y en caso de que se viera que es viable el trasplante de células, pues entonces se hacía la extracción a nivel hospitalario en el hospital de referencia más cercano a donde vive el posible donante. Precisamente por la escasa probabilidad de compatibilidad, es muy importante que haya el mayor número de donantes posibles y que estos estén realmente comprometidos. A mí también me gusta dejar muy claro de que cuando llegamos al proceso de que estamos haciendo una segunda analítica de compatibilidad, quiere decir que una persona que está muy enferma, tenemos que para salvarle esa vida, la vía más cercana es la de ese donante. En el caso de que haya compatibilidad y que el donante realmente esté dispuesto a ayudar en esta difícil situación, las células madre que se encuentran en la zona esponjosa de los huesos se pueden extraer de 3 formas diferentes. La punción en la pala ilíaca del hueso, que es el hueso más grande que tenemos en el cuerpo y donde es más fácil la punción. Eso iría con una anestesia bien general o epidural, que ahí también entra la cuestión de que si cualquier persona tiene una malformación o una enfermedad a nivel de columna, pues no se podría utilizar la epidural y tendríamos que ir a la general, bien a través de células de sangre periférica que la conseguimos, y el proceso, si eso después lo explicaré, la conseguimos a través de la citoféresis, que es como a mí me gusta explicárselo al posible donante, es que todo el mundo conoce los tratamientos con diálisis, conectarse con una máquina, se le hace un filtrado de la sangre, quedándonos con las células madre, y el otro sitio donde se sacan células madre es del cordón umbilical de las embarazadas. Entonces, dependiendo de las necesidades y del proceso del compañero que vaya a hacer la extracción y el tratamiento con células madre, ellos ya después deciden cuál es la forma más idónea tanto para el paciente como para, en este caso, el donante, ¿no? La elección dependerá de la situación tanto del enfermo como del donante. El 80% estamos ahora haciendo la citoféresis, pero depende también del calibre de la vena, de todo lo que es el proceso en sí y de la disponibilidad y del receptor, porque hay mucha gente que pues tiene pánico a la vena y dice, no, yo prefiero que me duerman y no me entero, pues entonces, como es voluntad y siempre estamos a la disposición de la persona que se ha ofrecido para ser donante, en este caso pues se les facilita el método y todo lo que ellos pues puedan aportarnos, o estamos dispuestos a ayudarlos para conseguir el producto final, que es lo que va a salvar la vida. Hay que tener en cuenta, además, que el riesgo para los donantes es mínimo. Que es un proceso dentro de lo que es la medicina pues bastante inocuo, porque incluso quitando lo que es la anestesia general, su riesgo que tiene, o la punción de la epidural, que se practica hoy prácticamente en casi todos los partos, pues la citoféresis, que es un pinchazo en el brazo, lo de los factores de crecimiento, el malestar que le pueda producir en el cuerpo, se trata con paracetamol generalmente, como si fuera un dolor de cabeza, con lo cual nunca nuestra intención es perjudicar a un donante para salvar a un enfermo. Es decir, cuando se practican todo este tipo de metodología de medicina, nunca vamos a perjudicar a una persona altruista que lo que quiere es solidaridad y salvar vidas a costa de vestir un santo desnudando a otro, ¿no?
Una vez realizada la donación y preparado el enfermo para recibirla, llega el momento de realizar el trasplante. El diagnóstico en sí, el determinar que sí que es esta enfermedad, es muy rápida, no te tiras 6 meses esperando en lista de espera. Generalmente en 2 meses el paciente está diagnosticado, tratado y generalmente suele estar bien asesorado a través de los psicólogos de las asociaciones que tenemos como Sí por la Vida o a través del mismo sistema sanitario. Y en el momento en que se ha indicado el trasplante, según la enfermedad, la urgencia será diferente. El paciente ingresa en las habitaciones estériles de nuestro hospital, disponemos de 8 habitaciones y nosotros trasplantamos a pacientes de toda Málaga, de Ceuta, de Melilla y también de Almería. Ingresaría a nuestras habitaciones y realizaríamos el trasplante primero aplicando una quimioterapia que a veces los pacientes no han recibido porque su enfermedad quizás no se trata con quimioterapia y últimamente cada vez menos porque hay muchas enfermedades que se tratan con agentes biológicos, no tanto con quimio. Recibe quimioterapia y después de una semana recibe mediante una transfusión el producto celular que tenemos del donante. Es como una transfusión sanguínea, no es una intervención quirúrgica, no tenemos que poner anestesia para recibir el producto, es como una transfusión de sangre. En este caso la sangre es producto de la médula o producto de la sangre periférica del donante. Alrededor de los 15-20 días después de que la recibe, las células en la sangre empiezan a aumentar, suben primero los leucocitos y posteriormente los glóbulos rojos y las plaquetas. El médico que atiende al paciente le informará de que está realmente implantando. En todo este proceso, en el caso concreto de los pacientes de Laurín el Grande, la Asociación Un Sí por la Vida y el Centro de Salud son un importante pilar. Nosotros todos los pacientes que precisan una derivación a ellos porque ya han sido diagnosticados y necesitan terapia psicológica o algún tipo de ayuda, tenemos varios recursos, desde la trabajadora social del centro, que es una puerta de acceso muy utilizada porque están continuamente colaborando con la Asociación Sí por la Vida, a lo que es la dirección, tanto médica como enfermería, y luego con sus enfermeros o sus médicos. Ellos colaboran con nosotros abiertamente, igual que nosotros, y sobre todo el tema psicológico para los pacientes que se quedan un poco qué hago ahora con mi vida, ¿no? Que tengo esto y qué recursos dispongo. Luego también los médicos tienen, aparte de las asociaciones, nosotros tenemos los psicólogos que son los propios del SAS. Todos los pacientes cuando se encuentran en un proceso cancerígeno tipo leucemia, como estamos en este mes, o cualquier tipo de cáncer, ellos están acompañados en todo momento, no se encuentran solos, siempre hay un equipo multidisciplinar que está atendiendo al paciente y lo va guiando. Si tiene que tratarlo el oncólogo, las pruebas que lo tiene que hacer los rayos, los radiólogos, y le van explicando en qué consiste cada prueba y para qué se hacen esas pruebas, porque generalmente te determinan una leucemia con una analítica, pero luego es un proceso que va englobado con distintas pruebas más específicas para determinar que eso es realmente esa enfermedad. También ante los trasplantes de médula y todo lo que abarca los tumores hematológicos, hay muchas complicaciones a nivel psicológico también, no solo para el paciente, sino también para los familiares. Hay periodos también de mucha ansiedad, ¿no? Porque a pesar de que el tratamiento esté muy avanzado y los trasplantes de médula cada vez tengan una tasa de rechazo mucho menor, siempre hay un porcentaje, ¿no? de posibilidad de rechazo, y eso genera mucha ansiedad durante todo el proceso, tanto a la hora de encontrar a alguien que sea compatible como a la hora de pasar luego al postoperatorio en el que no sabes si va a haber un rechazo o no. Entonces desde Un Sí por la Vida también trabajamos mucho con esa parte psicológica, ¿no? Atendiendo al paciente a que gestione un poquito mejor esa ansiedad durante todo el proceso, también pues con los familiares, y lo hacemos a través de básicamente estrategias de relajación, que puede ser o bien con contracción de músculo y relajación o con respiraciones profundas o respiraciones en mascarilla para controlar un poquito más esos momentos de más estrés. Y siempre recalcamos que es súper importante no solo atender a la persona que está pasando por el proceso, sino a la familia, ya que aquí en Un Sí por la Vida trabajamos con un sistema
familiar, no solo atendemos a esa persona, sino que es importante que haya una comunicación con el resto de los familiares y también un apoyo psicológico. Hay que tener en cuenta que todas estas dificultades de las que venimos hablando se pueden dar tanto antes del proceso como durante y después. En el ingreso, ¿qué complicaciones más frecuentes son? Bueno, pues sobre todo las de tipo digestivo, la diarrea es la más frecuente quizás, y la forma de tolerancia de la quimioterapia de los pacientes es muy variable. Hay pacientes que llevan el ingreso sin ningún efecto secundario y hay otros pacientes que realmente tienen complicaciones graves. Entre un punto y otro hay un término medio y lo que nosotros siempre recomendamos durante ese ingreso, que suele durar unas 3-4 semanas, recomendamos sobre todo que mantengan una actitud constructiva en cuanto a ejercicio físico suave, que mantengan mínimamente la alimentación, es muy importante, y que ocupen su tiempo y que confíen en ellos mismos y confíen en el equipo que les trata. Eso es fundamental a la hora de tener éxito en el trasplante. Desde Un Sí por la Vida ofrecen una serie de consejos para facilitar la recuperación. Es súper importante que tengamos en cuenta que los pacientes que son trasplantados de médula ósea normalmente se quedan ingresados en el hospital. Entonces, y cuando se quedan ingresados, pues lo normal es que se queden encamados. El cuerpo, los 10 primeros días de encamamiento, es cuando más condición física pierde, entonces tenemos que tener un poco de cuidado en eso, intentar volver a la vida activa lo más pronto posible, incluso estando en cama los 10 primeros días, aunque si estamos enchufados a suero o cualquier tipo de cosas, por lo menos un poquito de ejercicio de movilidad articular, como por lo menos deberíamos de hacer. Y si vemos que la estancia en el hospital pues, se hiciera un poquito más larga, pues ya tendríamos que ponernos en manos de algún profesional del ejercicio físico en pacientes, ya sea con un fisioterapeuta, para que nos paute unos ejercicios más específicos y más determinados, tanto a nivel de estar encamado como a nivel de andar, ejercicio de poder sentarnos y levantarnos. Habría un poco que ver el estado del paciente, los días que va a estar encamado o ya el movimiento que puede, si se puede levantar, si puede andar por el pasillo. Ya viendo el nivel de actividad que este paciente puede hacer, pues ya adaptarle nosotros el ejercicio para que la pérdida de capacidad funcional sea la mínima posible. Sobre todo en este tipo de enfermos es importante mantener una buena higiene tanto de los alimentos como de los utensilios y como de las manos para manipular esos alimentos. Tendremos que desinfectar bien cuchillos, tenedores, utensilios, ollas, superficies donde se van a trabajar esos alimentos. Las verduras y las frutas tendrán que estar bien peladas, tienen que estar bien desinfectadas. A la hora de manipularlas tendremos que tener las manos o muy bien limpias o usar guantes que estén desinfectados o que estén esterilizados. A la hora de manipular alimentos que hayan estado previamente congelados, es importante que se descongelen en el frigorífico, que no se dejen en la superficie o fuera para que puedan tener bacterias. También es muy importante que se consuman lácteos pasteurizados, no se coman lácteos frescos para evitar la proliferación de bacterias. Las carnes y los pescados es importante que se manipulen con cuidado, que no se dejen en superficies y que después esas superficies, si se han dejado fuera, se laven bastante bien. Tienen que estar cocinados totalmente, que no se consuman alimentos en parte crudos, sobre todo tema de tortillas, que estén bien cuajadas por dentro, las carnes que estén bien cocinadas por dentro, el pescado también que esté bastante bien cocinado. Poner colores en el plato, siempre lo ponemos muy de manifiesto en las consultas de nutrición. Tienen que haber bastantes colores diferentes para que así se consuman muchas vitaminas y mantengamos un sistema inmune adecuado. Evitar alimentos ahumados, evitar la miel, el chocolate, los frutos secos y los mohos en los alimentos. Como venimos viendo, es la solidaridad y el altruismo, junto a los equipos médicos, lo que salva la vida de muchas personas que se encuentran en una situación extrema. Por ello, es necesario que la sociedad sea consciente de esta gran necesidad. La época de Pablo Rae fue un boom, la gente se volcó, fue el año donde más donaciones de posibles donantes de médula ósea se consiguió a nivel
mundial, creo yo, y eso pues está decayendo, nos está costando cada vez más que la gente joven sea más solidaria, se impliquen en proyectos de salvar vidas, tanto en la donación de médula como en la donación de sangre. Lo que sí pues le pido a la población, solidaridad, de que se implique más en esta salvar vidas, un sí por la vida, y en todo lo que va a referencia a lo que es la donación tanto de sangre, de médula, incluso de órganos, porque gracias al avance de la medicina pues se salvan muchas vidas diariamente, que la gente no se da cuenta de las necesidades que hay hasta que no te toca a ti o familiares o amigos cercanos. Así que cualquier momento es bueno para animarse a ayudar a las personas. Pero ahora en septiembre, mes en el que se da visibilidad a la leucemia y los tumores hematológicos y en el que se conmemora el Día del Donante de Médula, es un momento aún mejor.